Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. La entrevista de primera clase. Señores pasajeros, estamos de regreso aquí en primera clase. Soy Verónica Pallavicini, acompañada de varios alumnos de el día de hoy de la licenciatura en Dirección Internacional de Hoteles. Todos ustedes, ¿verdad? ¿Qué tal? Los hoteleros somos los muy hoteleros buenos. Aquí presentes. Sharon Wosk, Jimena Guzmán, Alain León y el piloto Héctor Rojas. Nuevamente gracias, chicos, por ser parte de primera clase y por haber preparado este programa tan especial dedicado el día de hoy al turismo cultural y pues por algo muy importante, porque nuestra escuela está lanzando una nueva licenciatura en Turismo Cultural y Cultura Gastronómica. Y ya estamos en la entrevista de primera clase con nuestro invitado especial, a quien quiero dar la bienvenida, alguien a quien aprecio y admiro mucho, el maestro René Rivera Lozano. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, gracias por invitarme, Vero, gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues el maestro René Rivera nos acompaña para platicar, independientemente del tema de turismo cultural, sobre esta nueva licenciatura que estamos lanzando, ¿verdad, maestro? Así es, nos da mucho gusto que la Universidad de Anáhuac esté lanzando esta licenciatura. Como tú sabes, pues será la quinta licenciatura en nuestra Escuela de Turismo y estamos pues con muchas expectativas porque creemos que pues ya era tiempo que tuviéramos una licenciatura y qué bueno que sea en esta casa de estudios, ¿no? Y pues estaremos platicando de lo que significa para nosotros estar lanzando esta licenciatura que involucra dos mundos, el cultura y el turismo, que aparentemente son contradictorios, es más, parece que no se llevan, en algunas ocasiones ha habido pues hasta fricciones en ambos mundos, pero que pues al formar gente que esté preparada, que conozca los dos y que lo mezclen esto que llamamos turismo cultural, yo creo que estamos ahí con muchas expectativas y realmente formando y llegando a un nicho que no se había llenado, ¿no? Creo que ahí radica la importancia de este nuevo plan de estudios. Y único en México y en muchos países, ¿cierto? Sí, así es. La universidad se puso a hacer pues una investigación de ver dónde se daban este tipo de estudios. Se investigó pues en Europa, en Asia, en fin, en América. Y en realidad hay muy pocos, ¿no? Se encontraron algunos estudios en Latinoamérica, en el sur, en Argentina, en fin, en otras universidades, pero muy poco, y en realidad pues en nuestro país es único, ¿no? Esta mezcla de turismo cultural, sobre todo a nivel licenciatura. Y además nos sentimos muy orgullosos de que sea precisamente usted quien esté a cargo de lanzar y de coordinar esta licenciatura, porque yo quiero hacer este paréntesis importante, platicar sobre la trayectoria laboral, profesional del maestro René Rivera, porque pues quienes tenemos el gusto de conocerlo sabemos que tiene una trayectoria muy importante de muchos años en el sector turístico. Platícanos un poquito sobre eso, sobre su largo paso en la Secretaría de Turismo. El sector turismo, pues sí, pero realmente pues el afortunado soy yo de estar en este proyecto de turismo cultural, porque sí, efectivamente, pues llega un momento, digamos, de mi trayectoria en la actividad turística que nos damos cuenta que hay todos los elementos para estar, pues, conduciendo este programa, ¿no? Yo estudié turismo, ¿no? Tengo, pues, ya casi 30 años trabajando en el turismo y no he trabajado en otro sector que no sea el turismo. Como tú bien lo dices, gran parte de esta actividad laboral la desarrollé en el gobierno, en la Secretaría de Turismo. Pero mira, trayendo un poco a la memoria, haciendo anécdotas, pues yo me inició como ustedes, los jóvenes que veo aquí, ¿no? Y en el sistema que tiene la universidad, haciendo prácticas alguna vez en Barcelona, siendo yo como ustedes estudiante, ¿no? Entonces, por azares del destino, fui a caer a Barcelona, me estuve en verano en Barcelona, maravilloso, ¿no? Y bueno, pues ver justamente cómo se desarrolla, aunque España es reconocido por el turismo de sol y playa, pero una capital como la es Barcelona, con todos estos atractivos culturales, con toda su riqueza, ¿no? Desde la cuestión artística, ver a Gaudí, bien, todo este tipo de cosas, pues hacía ver que había realmente mucho trabajo y mucho campo de estudio. Entonces, digamos que pues de ahí arranca, digamos, mi experiencia en aquel entonces. Iniciábamos vuelos charter directos entre Barcelona y México, ¿no? Uh-huh. Porque no teníamos vuelos directos comerciales, y entonces, digamos, esa fue una aventura comercial que inició mi trayectoria en el turismo. De ahí empecé, digamos, a trabajar, llevando y trayendo jóvenes y maestros
de Europa a México, ¿no? Años después, pues ya en la Secretaría de Turismo nos metimos a la cuestión del gobierno, pues en varias líneas, ¿no? Comenzamos desde ver justamente desde la Secretaría cómo se estaban diseñando los planes de estudio en ese momento, se trabajó sobre la línea de los técnicos, cómo se formaban las licenciaturas, este famoso requisito del REBOE, ¿no? Que significa el reconocimiento de validez y estudio. Entonces, en la Secretaría se hacían todo este tipo de análisis, estudios, y luego también me tocó en suerte iniciar la primera dirección de ecoturismo, ¿no? En la Secretaría de Turismo, cuando en México todavía no se sabía bien a bien qué cosa era esto, ¿no? Le llamábamos lo mismo turismo alternativo, que ecoturismo, que turismo verde, etcétera. Y bueno, me tocó en suerte iniciar dentro de la estructura del gobierno esa primera dirección de área que fue muy interesante, y ahí más adelante vamos a platicar cómo también tiene que ver y mucho con la cuestión cultural, ¿no? Aquí en México lo separamos como que una cosa es ecoturismo y otra es turismo cultural, pero realmente el consumidor, los turistas lo ven prácticamente igual. O ¿no? Se pueden combinar, ¿no? En un mismo viaje. Así es, ¿no? Sobre todo nosotros le preguntamos a un europeo, un alemán, y lo encontramos en Chiapas, ¿no? Y viendo las cascadas de Agua Azul, pues nosotros creemos que está atraído por la cuestión natural, pero en realidad su viaje es cultural, ¿no? Viene, ahí es donde encontramos que por la naturaleza es también cultura, y entonces es muy interesante ver cómo en un solo viaje efectivamente se pueden mezclar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la Secretaría, después de esto, estuve en estadística, ¿no? Con los números, la famosa cuenta satélite que ahora mide el INEGI, pues también me tocó ser de los que estaban pues en los primeros planteamientos de la cuenta satélite, ver cómo medíamos el turismo, y entonces ya por fin varios años después se llegó pues, a ver que andamos alrededor del 8%, ¿no? Es el peso que la actividad tiene en la actividad turística, y se hacían todos estos trabajos junto con el Banco de México de ver las cifras, cada mes producir un boletín, cuántos turistas llegaban, cuántos salían, la balanza turística, si ganábamos, si perdíamos, y las publicaciones que desde entonces pues ya vía electrónica, vía internet se hacían, y en fin, difundir que pues el turismo era una actividad importante, que en ese entonces era el reto, porque cuando yo estudié turismo pues nadie nos creía, ¿no? Que era una actividad importante. Digo, qué bueno que el turismo siempre ha tenido esta connotación de que pues la verdad se viaja mucho, ¿no? Y qué bueno que así sea, porque pues es la materia prima de lo nuestro, ¿no? Pero viajamos. Se piensa que sí son carreras para ser turistas. Y que para ser turistas, hay que etcétera. Diferenciar, de hecho, lo que me dicen, ay, ¿qué estás estudiando? Bueno, hotelería. Ay, pero tiene que ver con turismo. Sí, claro. Te la vas a pasar viajando y conociendo, Dios y quiera. En la playa, y le hago, no, ese es un turista. Esos son los turistas, por favor. Pero depende de tu actividad, y por supuesto, sí se viaja y sí se disfruta. Es pesado, pero sí, ¿no? Y sobre todo, pues ya se viaja diferente, porque nosotros, y ustedes lo verán, jóvenes, cuando viajan ya lo ven con enfoque profesional. Claro, cambia muchísimo. Entonces tú cuando vas ya a un hotel, ves pues ya los detalles del hotel, si el servicio está bien, si no está bien, las instalaciones, la infraestructura, los precios, ya empiezas a ver una serie de cosas que ves en la universidad y que empiezas a comprobar. Sí, todas las áreas simplemente, ¿no? Y cómo las componen, y cómo se administran, y cómo se comportan. Y entonces lo ves diferente, con otros ojos. De una vez te lo digo, nunca te lo vas a quitar eso en la vida. Siempre hay una deformación nuestra, los que sabemos de turismo, aunque vayas con tu familia, con tu mamá, con tu hijo, siempre está uno observando, juzgando al transportista, al hotelero, a la gente de viajes, que si lo hizo bien. Entonces hasta es así. el moñito del papel de baño, yo me he fijado así. Exactamente. Porque eso finalmente a los profesionales nos enriquece mucho, ¿no? Porque es la materia prima de lo cual trabajamos. Entonces, bueno, pues sí, en esta actividad, en ese entonces, estamos hablando pues de finales de los 90, es decir, siglo pasado, no se tenía bien a bien una contabilidad económica de la actividad turística. Se intuía que era importante, pero no había, porque en nuestro país, como ustedes saben, hay un sistema de cuentas nacionales y no existía el turismo. De hecho, no existe, por eso se llama cuenta satélite, se tuvo que hacer aparte. Y cuando se obtuvo el dato de que esta actividad significa el 8.1 en aquel momento del PIB, pues fue cuando ya nos empezaron a creer de otros sectores, sobre todo en la parte de economía, ¿no? De finanzas del propio gobierno y los gobiernos estatales. Y pues mira, sí es importante el turismo, ¿no? Tiene un peso que hay que hacerle caso. Entonces, bueno, esa parte por estadística, o mi paso por la estadística fue pues interesante, ¿no? Y ya después tuve la oportunidad de dirigir el centro de investigaciones, donde, pues como ustedes saben y lo ven cuando les dejan alguna tarea o algo, a veces no hay mucho donde investigar, ¿no? Sí. Las referencias, aunque bueno, ya actualmente son varias, pero
a veces de una tarea que nos dejan 2 o 3 profesores, a veces caemos en el mismo libro, o en el mismo artículo, o en la misma fuente, ¿no? Sigue todavía una tarea pendiente de investigar, de conocer qué hay acerca de turismo. Entonces, bueno, en ese entonces tratamos de hacer varios estudios, entre ellos justamente uno de turismo cultural, de ver cuál era el valor del turismo cultural, ¿no? Cuántos turistas venían, cuánto dinero nos dejaban, a dónde iban, quién eran nuestros competidores, de saber cuánto este segmento podía valer para México, y de ahí se obtuvieron datos muy valiosos que pues más o menos hasta la fecha todavía las mismas proporciones se mantienen, ¿no? Y así estudiamos el ecoturismo, el turismo cinegético, ¿no? Mucha gente que viene a cazar a México, y que es uno de los tipos de turismo que más alto ingreso nos deja per cápita, ¿no? Porque los premios, las licencias, etcétera, es un turismo de alto consumo, ¿no? Entonces hicimos varios estudios ahí, y uno muy importante que todavía pervive es de conocer la satisfacción de los turistas. Sí, les preguntábamos a la salida de los aeropuertos a través de una encuesta que les había parecido México, el destino donde estuvieran, ¿no? Y ahí de manera anecdótica me acuerdo que los 2 principales resultados que siempre salían los turistas nos describíamos que éramos digamos mugrosos pero simpáticos, ¿no? Hospitalarios, pero ¿no? Dentro de los atributos siempre la limpieza de los destinos salía muy mal calificada, ¿no? Por alguna razón. Bueno, la razón, bueno, más o menos obvia, cochinos, evidente, ¿no? Pero eso sí, la hospitalidad siempre nos ponían hasta arriba, ¿no? Siempre era el atributo mejor evaluado, ¿no? La canción perfecta en el momento, ¿verdad? Y eso nos daba mucho gusto verlo en el sentido de que había pues los puntos de oportunidad donde trabajar de manera muy clara, ¿no? Y esa encuesta, la calidez bien evaluada. La calidez era maravillosa, lo que no era muy bueno era la limpieza, de los destinos. Pero yo creo que ahí es un gran pro, ¿no? Porque esa hospitalidad no se... O sea, es algo con lo que se nace y algo con lo que nace el mexicano, y que no es que puedes llegar a sacarlo de donde no existe. En cambio, la limpieza es algo que sí podemos trabajar. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran pro a nuestro favor. Buen punto, Sharon. Exactamente. Es más fácil cambiar cuestiones como calidad o limpieza que calidez. Exacto. Muy bien, lo dijiste muy bien. Un maestro tuyo te diría de planeación estratégica es una debilidad que podemos manejar, ¿no? Está en nosotros, no es externa. Muy bien, entonces, pues en esa época, yo creo que hubo mucho auge por hacer estudios, y la línea pues siguió, ahí sigue, ¿no? El Centro de Investigaciones sigue haciendo sus estudios, y luego ya finalmente rematamos la etapa por sector con el desarrollo de productos, donde otra vez aparecía el turismo cultural, ¿no? Ustedes saben que, y seguramente varios de los maestros se los han dicho, pues somos un país de sol y playa, ¿no? Fundamentalmente. Si ustedes se ponen a contar los cuartos de hotel que tiene México, pues la mayoría están en destinos de sol y playa. Ahí tienen Acapulco, Cancún, Vallarta, la Riviera Maya, etcétera. Y se trataba de diversificar el producto, en pocas palabras, de no poner todos los huevos en una sola canasta. Y así fue como se empezó a decir, bueno, ¿y cuáles otros productos se pueden desarrollar? Y entonces se pensó en el turismo cultural, se pensó en el ecoturismo, en el turismo de congresos y convenciones, en el turismo deportivo, en el turismo de salud. Es decir, segmentos que pudiéramos atacar, y de todos esos, ya una vez que se habían hecho los estudios de cuál era su valor, pues el turismo cultural fue el que empezó a tener mayor auge, ¿no? Y hasta ustedes lo ven en estos programas de los pueblos mágicos, de ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad, es decir, donde ha habido inversiones tratando de recuperar el valor histórico de estos sitios para que la gente los visite, ¿no? Entonces eso ya fue donde se ponía el dinero del gobierno, con el propósito que estos pueblos fueran recuperados y fueran visitados, y hubiera una actividad económica que moviera, ¿no? al pueblo, digamos, en este sentido, ¿no? Y ya para rematar, que espero que no ha sido muy larga la interesante. Anécdota, ¿no? Y ya de ahí justamente pues me toca en suerte irme al INAH, ¿no? Al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es una institución riquísima en México, con mucha tradición, muy vieja, y sobre todo con gente que ha hecho muchísimos estudios y realmente estudiado con mucho rigor por las cuestiones de arqueología, historia, etnografía en nuestro país, ¿no? De hecho, el INAH fue el que ayudó para que México, la cocina de México, la gastronomía de México fuera el patrimonio inmaterial de la humanidad. Así es, porque allí hay una oficina que se llama así, de Patrimonio Mundial, y hay especialistas que se encargan de armar un expediente, ¿no? Porque es como armar un expediente, un folder muy completo,
y se lleva a Naciones Unidas y lo analizan varios expertos. Entonces sí hemos tenido la suerte de contar con gente de muy alto nivel, muy calificada, no solo yo diría para armar el expediente, sino es también una labor de cabildeo, ¿no? Que te conozcan en la UNESCO y que sepan que tu expediente, cómo lo armaste, etcétera, que tengas también pues las relaciones para poderlo cabildear, ¿no? Entre los diferentes representantes, vamos a decirlo así, del jurado o el comité técnico que analiza esto, ¿no? Entonces, bueno, en el INAH pues estuve al frente de una oficina muy interesante que se llamaba de paseos culturales, ¿no? Que es algo extraordinario, es aprovechar el conocimiento de los arqueólogos, de los historiadores, de los etnógrafos, y que se conviertan en tu facilitador, ¿no? A ellos no les gusta que les digamos guías, ¿no? En tu conductor para explicarte Monte Albán, Chichén Itzá, Teotihuacán, el Palacio de las Culturas, en fin, cualquier sitio histórico ya de la mano de un historiador es otro mundo, ¿no? Porque nos tocaba en suerte llevar a grupos con el arqueólogo que, por ejemplo, descubrió el segundo monolito, no el de la Coyosauhtli, sino el más reciente. Ajá. Él lo había descubierto. Entonces, cuando iba con el grupo de visitantes o de turistas y te explicaba, ¿no? Y tú veías la pasión y el fervor, decir, es que cuando estaba trabajando y fue un día, ¿qué tal? ¿No? Él lo había descubierto. Entonces, él te lo explicaba, pues adquiere realmente otra connotación. Claro, ¿no? Un valor totalmente diferente a que él te esté contando como esa pasión, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que tiene el INAH? Gente con mucha pasión. Y entonces, pues ahí estuvimos un rato en Paseos Culturales INAH, ¿no? Que depende de Conaculta. Y luego ya finalmente un periodo muy corto en el gobierno del Distrito Federal haciendo la promoción de la ciudad, ¿no? Que pues la ciudad es un monstruo, ¿no? Desde el punto de vista de todas las actividades y turísticamente también. Y ahí fue donde ya, de ahí del gobierno del Distrito Federal, pues me vine a la Universidad de Anáhuac, ¿no? A pues estar en el cuerpo de los docentes. Por eso digo que pues el orgullo es para mí. No, de verdad, para nosotros. Estamos platicando con el maestro René Rivera. Regresando del corte seguiremos con él. Es muy interesante escuchar su experiencia profesional, pero también vamos a hablar de una nueva licenciatura. Héctor, nos vamos a un corte, ¿verdad? Claro que sí, vamos a un corte. Sin embargo, pasajeros, les recordamos que quédense con nosotros, no se muevan de sus asientos porque vamos a hablar regresando de la nueva licenciatura que vamos a emplear aquí en la Universidad Anáhuac. Sigan con nosotros volando, esto es 1670 de AM Radio Anáhuac, amplía tus sentidos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.